Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares como cada semana. El día de hoy transmitiendo desde el Salón Cazadores del restaurante La Casona, un ícono en el centro histórico, el cual usted debería de visitar y disfrutar. Platicaremos el día de hoy con el ingeniero Eduardo Esperón, secretario de Obras Públicas y Comunicación de Gobierno del Estado de Chihuahua, con el que estaremos después de esta pausa. Quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Ingeniero, gracias por la oportunidad de platicar con usted el día de hoy. Edgar, un gusto. Muchas gracias por volverme a invitar aquí a tu programa. Usted sabe que esta es su casa. Gracias. Ya estamos en el segunda parte de la administración estatal y pues pareciera que aún hay bastante trabajo que hacer, no porque no se haya hecho algo, pero como que Chihuahua en algunas cuestiones, yo creo que por la extensión tiene grandes rezagos, ¿no? Pues mira, yo creo que tenemos grandes oportunidades de dotar de infraestructura al Estado. Tenemos una posición geográfica en el mundo que es extraordinaria. Esa parte lo platico con el señor gobernador y quiere explotarla al máximo. Se tienen relaciones con países como China, como inversionistas hindús, que pueden venir a traer esas grandes inversiones al estado de Chihuahua en su frontera, porque tenemos esa posición. Y yo creo que Ciudad Juárez tiene también la capacidad para albergar grandes empresas, industria, y tenemos que dotar de infraestructura a Ciudad Juárez, así como al resto del estado. En esto estamos trabajando. Yo creo que la visión del señor gobernador está muy enfocada a nivel país, a nivel global. Para hacer obra, y lo habíamos platicado en años anteriores, debe de haber una estrecha colaboración entre la Federación y el Estado. ¿Se seguirá dando en esta segunda mitad de la administración? Tiene que hacerse. Yo creo que estamos en una situación en la que la comunicación es básica. Mira, el Estado requiere de crear nueva infraestructura en varios aspectos. Claro que las comunicaciones, el avión, y nosotros que no tenemos mar, pero tenemos que estar comunicados con el barco, nos permite que todos los grandes empresarios, todas las grandes empresas y todos nuestros empresarios que están dentro del Estado, nuestros agricultores, puedan sacar sus mercancías hacia el exterior y hacia el interior mismo del Estado. Aquí, si nosotros queremos exportar, lo que tenemos que empezarnos a preparar es en cómo, ahorita lo platicábamos fuera de cámaras,
donde lo más importante estriba en que cómo dotamos a la frontera de poder cruzar rápido las mercancías. Si no, las empresas que tienen capacidades para poder exportar bastantes productos se quedan encasillados. Un cuello de botella. Y se crea un cuello de botella. En esto, el gobierno del estado de Chihuahua, por parte de su gobernador, visualizó este punto. Platicó conmigo el señor gobernador y estamos trabajando en que la infraestructura esté adecuada para darle albergue a estas grandes empresas. Uno de los temas que siempre recuerdo y me acuerdo mucho de usted cuando transito por las carreteras de Chihuahua es la gran cantidad de peso que cargan los transportes, que excede los límites y que daña constantemente la infraestructura carretera, lo cual hace que se destinen grandes cantidades de dinero de la Federación y del Estado a estarle dando mantenimiento. Fíjate que este tema es muy interesante porque, primero, tenemos que trabajar en que las propias carreteras tengan la infraestructura adecuada y estemos trabajando con tecnologías que nos permitan que se soporten pesos mayores. Pero esto es porque estamos transitando las mercancías por un medio de transporte no adecuado para hacer el gran flujo de mercancías. Yo creo que en lugar de estar destruyendo las carreteras, tendríamos que estarlas llevando por ferrocarril. Es un tema complejo, es un tema de infraestructura del país, es un tema que tenemos que trabajar en los derechos de vía. Los derechos de vía, tú, Edgar, te das cuenta que tenemos que ser gobierno fuerte, gobierno que determine el que no siempre, cuando vamos a hacer nosotros una afectación de predios, siempre la gente no quiere participar, mucha de ella no quiere participar con el gobierno. Y el tema es que sus propiedades se ven beneficiadas de una manera impactante y siempre estamos pagando por ese quitarle un tramo de su propiedad y no nos permite al gobierno seguir dotando de infraestructura al país. En otros países se participa para que si quieres cruzar una carretera por tu propiedad, ofreces hasta cantidades de dinero. Para que eso suceda. Para que eso suceda. ¿En qué momento perdimos el rumbo con el ferrocarril? El siglo, pues cuando Porfirio estaba anunciando el Gran México contemporáneo en ese momento, era uno de los fuertes ejes de desarrollo del país, de hecho hasta propició la revolución. Y ahora como que de repente lo cambiamos por el muy contaminante automóvil, por todas esas cuestiones, y mientras Europa y otros países movilizan grandes cantidades de pasajeros y de carga a través de las vías del ferrocarril con un menor costo. ¿No nos hace menos competitivos? Sí, mira, el señor presidente de la República lo dice. Su estrategia en gran medida es que el ferrocarril vuelva a resurgir. ¿Por qué? Porque México está fuera de competencia a nivel mundial mientras estemos transitando con la carga por carretera. Para darte una idea, requerimos de 2 de los trailers grandes que llevan cantidades de carga de 30 toneladas peso bruto, 35 toneladas peso bruto, mientras son esos 2 trailers, es un vagón de ferrocarril. Nada más que el vagón de ferrocarril son 120 en un solo tren. Imagínate 240 de esos grandes trailers transitando por las carreteras, ¿cuánto no te impactan y cuánto le cuestan al país? Lo otro es el flujo de las mercancías, lo hace sumamente rápido. Al llegar a la frontera y puedes hacer los intercambios comerciales sumamente rápido. Nosotros, desde la Secretaría, en lo que estamos trabajando es en los caminos rurales, en los caminos alimentadores, en las carreteras estatales, para estar trabajando en que la infraestructura se haga con una tecnología cada vez más al alcance de nosotros. Se está evolucionando mucho en los aspectos
técnicos de los asfaltos modificados. Se está trabajando mucho en la estabilización de lo que viene siendo las bases y las subbases. Tengo excelente equipo de trabajo en la Secretaría. Hay que aprovechar la experiencia de la gente. Hay que darle más fortaleza al área de laboratorios, lo cual ya estoy platicando desde con mi encargado de conservación, así como los ingenieros que están dándole esta conservación a la red estatal y sobre todo a la red que tenemos concesionada de la Federación. Nosotros estamos aplicando actualmente tecnología para que duren más estos asfaltos. La experiencia de los técnicos le permite a uno tener una versatilidad donde ahorita estamos por adquirir 2 máquinas, una que me permite trabajar con la estabilización de los suelos, que se haga una mezcla más homogénea. Es como cuando tienes la harina en los pasteles. Se requiere que esa mezcla esté completamente uniforme y eso nos va a permitir que al mezclar los estabilizadores en esa parte de la estructura del camino, haya menos hoyos en la carretera, si lo podemos decir así. Y estamos por adquirir una máquina también, la cual ya no solamente va a colocar 1.2 kilómetros de riegos de sello o microcarpeta, va a colocar 10 kilómetros diarios. El Estado, el señor gobernador, lo platicábamos y me decía, tenemos que irnos con un paso más acelerado. Quiero que las carreteras tengan mucho mayor infraestructura y sobre todo los caminos que están interconectando a las redes principales. En la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas tiene infraestructura propia para hacer cosas y otro lo subcontrata. ¿Es insuficiente la cantidad de equipamiento que tiene? Fíjate que tenemos un muy buen cuerpo de maquinaria. Hoy estoy tomando decisiones donde estoy dotando de GPS cada máquina. Ustedes van a tener ya cómo ingresar a esa maquinaria y dónde está trabajando. Esa parte va a venir a ser un cambio. Ahorita el área que tengo en infraestructura de la Secretaría está trabajando para colocar cada GPS en cada máquina. Eso nos permite, Edgar, que realmente los recursos que tiene el Estado se apliquen correctamente y aparte el señor gobernador está entrando en una fase que quiere que se transparente cada vez más el uso de todas estas maquinarias y así lo estaremos haciendo. Permítame enviar una pausa, ingeniero. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad TecMilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe, Carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad TecMilenio. Profesionales de alto desempeño. Estamos de regreso.
Ingeniero, hace rato hablábamos sobre estos, hablando del ferrocarril y de otros caminos, estábamos viendo que cuando pasa por algún terreno privado, pues se tiene que indemnizar. Era parte de lo que nos comentaba usted ahorita. Y esto me imagino que es una indemnización más alta porque no es nada más el pedacito del camino, sino que tiene ciertos derechos de vía a los lados. ¿Cuánto es? Mira, el tema de los derechos de vía, nosotros tenemos, por ejemplo, en el ferrocarril, en áreas urbanas, 35 metros tenemos para cada sección de la vía. Y eso cuando estás dentro de la ciudad. Cuando sales de la ciudad, andas en los 30, 35 metros en el derecho de vía. Pero requerimos tener más derecho de vía. ¿Por qué? Porque está muy limitada la infraestructura en México. Si queremos crecer, fíjate, el ferrocarril, ¿por qué tiene la problemática de que no puede crecer? Porque no tiene dónde alojar más vías. O sea, si tú quieres una vía de ida y otra de vuelta, pues el flujo de los trenes se incrementaría muchísimo. Y otra cosa, estaríamos bajándose el índice de accidentes. Otro es tener delimitado el derecho de vía y no permitir que nadie entre a ese derecho de vía, porque eso hace que el ferrocarril pudiera transitar con mayor velocidad. Mientras un ferrocarril en México, en promedio, circula a 30 kilómetros por hora. Imagínate en China. Estuve viajando en ferrocarril donde la carga y los pasajeros circulan por el mismo derecho de vía, solo que en vías diferentes. Y con una velocidad de 156 kilómetros por hora. La carga a 80 kilómetros por hora. Es casi el triple que lo que aquí. Entonces, te mete en un grado de competitividad, lo que decía el señor presidente de la República, en el que debemos de trabajar para poner al país y al Estado en un grado de competencia mayor. Los inversionistas, cuando puedan sacar sus mercancías más rápido, van a venir y se van a sentar más rápido en los puntos de cruce. Tenemos puntos estratégicos en el Estado, como viene siendo Ojinaga, como viene siendo Ciudad Juárez. Y uno vería a Ojinaga como un punto alejado, cuando realmente lo tenemos. Fíjate, estoy haciendo un análisis, un estudio, en el que si tú ves el grado de competitividad de Chihuahua con Manzanillo, el estado de Colima, donde está ubicado, y ahí llegan a ese puerto grandes cantidades de mercancía, ahí Lázaro Cárdenas en Michoacán también, donde el punto estratégico donde están ubicados esos puertos le permite su red ferroviaria. Y de ahí subes hasta lo que viene siendo Nuevo Laredo, y de Nuevo Laredo pasas a Dallas o pasas a Houston. Si tú ves los puertos que tenemos cercanos en Sonora y Sinaloa y en Nayarit, y los pones a tomarles la distancia que hay con estos mismos puertos mexicanos, te vas a dar cuenta que están a menos distancia o igual distancia que este gran puerto mexicano. Lo que pasa es que se dotaría el país de una infraestructura este-oeste, donde llegan las mercancías por el Pacífico y podemos ponerlas cerca del Atlántico, o en la parte este de los Estados Unidos, donde está el gran consumo de esas mercancías. Entonces, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua, Ojinaga, se vuelven unos puntos muy importantes y estratégicos para el país. El señor gobernador está trabajando en hacer esta conectividad en San Blas, el mismo Mazatlán, Topolobampo o Guaymas. Ustedes se van a dar cuenta del grado de trabajo que se va a estar haciendo. O sea, se está trabajando para que se den
estas grandes obras, que yo las considero como las obras más importantes de transporte en la historia del estado de Chihuahua. Entonces, realmente lo que pondría a Ojinaga en un plano diferente y a Juárez le daría un empujón sumamente necesario, ¿no? Así es, y sobre todo, Edgar, requerimos de tener un mayor ordenamiento urbano de las ciudades. Esto también nos permite, estamos actualmente revisando el centro de convenciones en Ciudad Juárez, que viene a ser una parte de todo esto, ¿no? Tenemos ahorita obras en el estado que le van a cambiar el rostro a las ciudades. El plan de movilidad, la dotación del centro de convenciones en Ciudad Juárez le va a permitir tener a la ciudad una infraestructura tal que va a traer inversionistas. Lo que pasa es que donde vas a hacer esa gran inversión, pues requerimos ordenar todo lo que está también alrededor de esas mismas construcciones, pero aparte de eso, las ciudades deben de tender a ordenarse mejor para que los inversionistas vengan y nos vean mejor, para que la gente que vive en la misma ciudad se sienta orgullosa de su ciudad. Oye, Ciudad Juárez, hablando de todo esto revuelto de lo que hemos estado hablando, de las vías del ferrocarril que pasaban por en medio de la ciudad, el centro de convenciones que de repente empieza y luego como que sí, como que no, y luego unas cifras que estaban dando en el Congreso que realmente eran notables. 800 millones de pesos se han invertido en el proyecto de movilidad urbana o transporte público en Ciudad Juárez en 12 años y no han transportado un solo pasajero con 800 millones de pesos. Sí, mira, esto tenemos que hacer trabajar. Y aquí te digo yo lo de la comunicación. Muchos de los proyectos se llegan a entrampar por la falta de comunicación. Yo creo que estos proyectos tenemos que trabajarlos desde una perspectiva de sentarnos todos en una misma mesa. Y así lo estoy haciendo. Mira, con lo del sistema Vivebus, que ha sido un éxito el ponerlo a operar, que falta que se termine el sistema de recaudo y el sistema de semaforización y ajustarle los detalles que pudiéramos tener en alguna de las glorietas que nos pudiera traer algún problema de accidentes en esa área, sobre todo en la estatua de Francisco Villa. Lo tenemos que estudiar bien. Tengo los videos, he estado trabajando en eso y más que decir que no tenemos problemas, claro que los tenemos, pero para eso estamos, para resolverlos. O sea, el tema es cómo ese sistema de transporte tan importante en la ciudad, por ejemplo en Chihuahua, lo ponemos a trabajar de la mano de los diseñadores. Yo he sido bien claro con los diseñadores. Yo ya no quiero expertos en cada área. Yo, más que uno mismo ser un excelente técnico, hay excelente gente trabajando fuera y es gente que debemos de traernos su experiencia. Pero cuando no eres experto, no tienes que estar metido en 5 o 6 proyectos importantes tomando tú las decisiones. Esos son los fracasos. Y en el tema que me dices de Ciudad Juárez, lo que me decía el señor gobernador era, mira, secretario, lo que tenemos que hacer es resolver el problema de fondo. Ciudad Juárez, le tenemos que tomar las grandes decisiones y así lo vamos a hacer. Ahorita ya va a funcionar el sistema de transporte en Ciudad Juárez, pero solo en una sección de Ciudad Juárez. Por eso necesitamos ordenar la ciudad, Edgar, para no llevarnos los camiones tan lejos y que sea después muy caro operarlo. Tenemos que trabajar en el tipo de energía con el que vamos
energizar los camiones, porque si seguimos trabajando con el diésel, va a ser muy caro. Tenemos que irnos hacia una tecnología que sea barata, pero para que el consumidor o el que va y utiliza el sistema de transporte realmente le llegue a su bolsillo mucho más económico, porque ahorita no se podrá negar que cada vez que te subes a un camión del Vivebus vas con confort. Sí, eso que sin duda. Sin duda, pero también tenemos que hacer que le llegue barato a la gente. Eso es la función que tenemos como gobierno. Y sin duda es un gran reto, ¿no? Así, Edgar, y muchas gracias por darme la oportunidad de platicar esta mañana contigo. Y lo único y el compromiso que hice con el señor gobernador fue trabajar por Chihuahua. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted y espero que se repita. Gracias. Un saludo. Yo me despido. Recuerde que usted tiene una cita mañana con nosotros a la 1:00 p.m. Chihuahua Digital TV. Que descanse.